Acá estamos justamente la semana 7 que fue la de anterior, que nosotros no tuvimos sesión. Tenían lo que era administración y proceso administrativo. Y esta semana entera era la parte de herramienta de administración. Y tenían... Ahí, sigamos. Tuki, dale. De la unidad 4 yo les armé esto. Que ya me dijeron no más clases, pero yo ya la tenía armada y a ustedes les sirve mucho que yo se los exprese así. Bien. Comenzamos con bueno, comenzamos porque nos perdimos la clase anterior. La unidad 4 administración. El tema de lo que es el proceso administrativo, que funciona y como un... para, acá vamos, pero la otra diapositiva. Ahora sí. Bien, el proceso administrativo que funciona como un eje integrador de todo lo que vimos antes. En la unidad 1 estudiamos lo que era la teoría general del sistema, aprendiendo a ver la organización como un todo interrelacionado. En la unidad 2 trabajamos la organización de la empresa, o sea, la organización y la empresa, con todas sus estructuras, roles y distribuciones de trabajo. En la unidad 3 nos enfocamos en la información, en cómo los sistemas administrativos y la toma de decisiones sostenían a la empresa. Ahora en la unidad 4 nos vamos a concentrar directamente en lo que es ya la administración, como una disciplina que integra todo, la parte de planear, organizar, dirigir y controlar, para coordinar tanto personas y recursos en torno a los objetivos comunes. Ven como siempre les hago ver que todo se va relacionando, ¿sí? Coordinar personas, recursos, objetivos comunes, eso era un sistema, ¿recuerdan? Bien. Acá vamos entonces. Conceptualización de la administración. La administración no es solo un concepto académico, sino es algo que está presente en nuestra vida cotidiana. Organizar el hogar, estudiar para un examen, coordinar actividades deportivas o laborales. Históricamente surge en un grupo social siempre la administración. El hombre primitivo entendió que solo no podía sobrevivir, sino que necesitaba unirse a otros para cazar, recolectar y defenderse. Entonces, también por otro lado estaba la parte de que esto está vinculado a la parte cuando veíamos lo que era perdón, está vinculado a lo que es la subsistencia. En las primeras organizaciones nacieron de la necesidad de sobrevivir y de satisfacer necesidades básicas. Y con el tiempo, este proceso fue evolucionando. Aparecieron líderes que tomaban decisiones, se distribuyeron tareas y la administración fue creciendo a medida que la sociedad se fue volviendo más compleja. Bien, Tuki. Entonces, el concepto de administración en la teoría lo define como la administración se realiza en un organismo social. ¿Recuerdan a qué nos referíamos con el organismo social? Es un proceso, es planear, organizar, coordinar y controlar. Se realiza a través de las personas, busca alcanzar los objetivos de una organización de manera eficiente y eficaz. ¿Ven cómo vamos siempre viendo todo lo que vimos anterior? La parte de organismo social, una organización habíamos visto que era un conjunto de personas con un objetivo en común, o sea, un objetivo en común, un fin, ¿sí? Eso lo definía como organización. Y si vemos que tiene personas, tienen recursos y demás, seguimos hablando de un sistema, se sigue englobando todo de lo que veníamos viendo en la teoría. Por eso es que ahora vemos administración y era necesario ver todo lo anterior. Bien, entendemos la administración puede tener distintas definiciones según los autores, en la teoría salían varias, pero todos coinciden en algunos puntos centrales, que decía, la administración se entiende como un proceso social que se realiza en un organismo social, siempre hablando de grupos de personas, nunca de individuo aislado. Es un proceso coordinado, no una acción aislada, o sea, proceso, todo cumple de un ciclo, ¿sí? Y está coordinado. Es una secuencia sistemática de actividades, ¿sí? Este proceso incluye funciones fundamentales que son, y siempre recuerden esto para la administración, planear, organizar, coordinar
y controlar. Estas funciones se desarrollan de manera interdependiente y continua. O sea, están todo el tiempo o sea, siempre va planeando, organizando, coordinan, se ejecuta, falta la parte, y luego se controla y vuelve de vuelta. Otra vez un ciclo de todos los procesos. La administración se hace siempre a través de las personas. Son ellas quienes deciden, ejecutan y garantizan que se cumplan los objetivos. Su finalidad es lograr eficiencia, que es optimizar recursos, y eficacia, cumplir con los objetivos. Esto es muy importante y siempre lo van a remarcar, la diferencia entre eficiencia y eficacia. ¿La tienen clara? Sí, yo por mi parte sí. La eficacia es conseguir los objetivos actuales, la eficiencia es optimizar los tiempos y los recursos para hacerlo de una forma más óptima. Perfecto. Siempre. Entonces, la administración busca lograr eficiencia y eficacia. Bueno, un ejemplo, en un proyecto de software, ser eficaz es entregar el sistema que el cliente pidió y ser eficiente es entregarlo con el menor costo, el menor tiempo y con buen rendimiento. Entonces, la eficaz es cumplir y la eficiencia es cumplir de la mejor forma, digamos, en un resumen así de mis palabras. Mm, Ármelo con sus palabras y siempre tiene que tener la definición que está en la teoría. Vamos bien por ahí. El enfoque sistémico. Acá vamos a aplicar cuando vimos lo que era el enfoque sistémico, que era ver tal cosa como un sistema. El enfoque sistémico de la administración rompe con la visión tradicional que estudiaba a las partes por separado. Cuando vimos la parte de sistemas, entendimos que era el enfoque holístico, que era verlo como un todo. Aquí la prioridad es comprender el todo, como cada elemento se integra en un sistema. Una organización está formada por distintos subsistemas: producción, finanzas, recursos humanos, marketing, etc. Todos deben trabajar coordinados para alcanzar los objetivos del sistema mayor, que es la empresa en su conjunto. El sistema sigue un ciclo de procesos y acá donde nosotros podemos ver el tema del ciclo, el ciclo básico que teníamos, que era entrada, proceso, salida y retroalimentación, que es lo que hay en una administración, en una organización o en una empresa como entrada. ¿Recuerdan? Sí, Ok. podría ser la materia prima, los insumos. No sé si cuenta la contratación de personal, se podría decir también. Es el recurso humano. Recuerda El que recursos lo que humanos. tienen las organizaciones y la Sí, administración, como personas. siempre trata de personas y siempre es una organización social, siempre uno de los recursos más importantes es el recurso humano. Y hay Claro. otro recurso importante que lo vimos en la unidad anterior, que era Eh, para, hay muchos recursos. pero lo más importante, justamente, el Ah, enfoque sí, de toda la unidad sí, anterior. para, la información. Perfecto, bien, guacho. Después, tenemos el proceso, que esos son las actividades donde se transforma todo lo que hay de adentro, o sea, todo lo que entra, y las áreas son los productos o servicios y todo lo que sale a partir del procesamiento de los recursos. Bien. Y luego está la retroalimentación, que esta es una información de los resultados que regresan para ajustar y mejorar. Además, ninguna organización está aislada, todas se relacionan con el entorno externo, como habíamos visto: clientes, proveedores, competidores, sociedad, economía. Y la administración debe mirar hacia adentro, así como también hacia la afuera. Por eso, como habíamos visto, todo esto que estuvimos viendo en todas las otras unidades, lo empezamos a ver y aplicarlo en la administración, que uno cuando pensaba y tenía la idea de la administración, justamente tenía la idea de ver el problema separado, o sea, y estudiar las partes separadas. En cambio, entendimos en todo este proceso de que siempre hay que estar mirando para todos lados, y en la parte ahora, el hecho de verlo como administración, el aplicar el enfoque sistémico nos permite entender mucho más allá. Ahora queda más claro. Sí. Este es el clásica pregunta: ¿qué pasaría si una organización se enfoca solo en sí misma y no en su entorno? Y la organización que no se adapta está condenada al fracaso porque no Bien, estaría y atento a encima los cambios. lo dijiste textual como dice la teoría. Aquel que no se adapta está destinado al fracaso a aparecer.
Y ahí está el famoso ejemplo de Blockbuster. Hoy día vi Blockbuster. Wow. hoy, hoy vi una chica que estaba filmando cómo la denunciaba la empresa, le estaba en una videollamada, la estaba reclamando porque yo usaba IA y estaba prohibida en la empresa. Y en un comentario largaron eso, esa empresa se cree Blockbuster, porque hay que cerrarte a los cambios, es lo que hizo Blockbuster cuando Claro, no quería meter. ¿Quién va a ver película en la computadora? Mirar Netflix. Se llenó de guita. exacto. Bien, chicos, sigamos. Bien, viendo que la administración se enfoca tanto adentro y afuera, vamos a ver a la administración y sus características, ¿sí? Veremos que la administración tiene cuatro características que explican el alcance y la forma en que opera la administración, ¿sí? Primero, la administración tiene lo que es universalidad. Quiere decir, nos dice que donde hay grupo social hay que administrar recursos humanos, materiales y financieros, ¿sí? Y en lo personal, tanto personal y laboral, también hay que administrar tanto como recursos y tiempos, ¿sí? O sea, la administración así lo veas de la parte de como un grupo social o así lo veas en la parte personal o laboral, siempre tenemos que administrar recursos y tiempo, tanto como el presupuesto propio, el tiempo con la agenda, ¿sí? En eso queda claro. O sea, la universalidad hace que aplica todo. Y A todo. recuerdan que de acá lo traemos desde el sistema y las características del sistema, ¿sí? Por otro lado, la administración tiene la especificidad. La administración es función propia. Se relaciona con lo técnico, lo económico, lo financiero y productivo, pero no se confundan con eso. En la práctica hay roles específicos que administran. Por ejemplo, tenemos la parte de recursos humanos, la parte de finanzas, tecnología, etcétera. ¿Eso queda claro? Sí. Se refiere a que tiene que haber como alguien capacitado, por así decirlo, para cierto sector, o Claro, así en podría ser. realidad la administración, quiere decir que la administración, por más que sea universal, no es la misma administración que tiene, ponele, un médico que hace clínica, que él es técnico y su parte administrativa va a administrar turnos y la forma de administrar es específica Ah, es. Ah, bien. a eso. Está, A eso se refiere dale. con especificidad. Claro, sí. Especificidad. Es Claro, tiene que ser universal, sí. específica para el campo donde se está aplicando. Exacto. Bien. ¿Es universal la administración? Sí, porque en todos los ámbitos hay que administrarse, pero tiene especificidad porque en todos los ámbitos se administra de distintas formas, ¿sí? La otra característica es la unidad temporal. Es la realidad, o sea, en realidad es planear, organizar, dirigir y controlar, conviven, no ocurren como pasos rígidos uno detrás del otro. ¿Qué pasa? No es que siempre están uno detrás del otro. La administración aplica en concurrencia, digamos. No sé si me explico. Cuando habla la parte de la unidad temporal, es que uno mientras planea, tiene que organizar y al mismo tiempo se dirige y al mismo tiempo vas controlando. No controlas al final, porque si controlas al final y haces el famoso ciclo que decimos, la administración no cumple con ese ciclo porque es necesario estar saltando en todos esos puntos. Por eso siempre las áreas de la administración o gerencia y demás no ocurre en un ciclo como el ciclo del desarrollo de software que va de un punto al otro, ¿sí? ¿Me Ok, explico? sí. O sea, todas las Entonces, características se ejecutan al mismo tiempo, al mismo momento, todo el o, tiempo. claro, no, a veces no es tan al mismo tiempo, sino que no es una línea temporal, digamos, uno detrás del otro, como si fuesen pasos, sino que ocurren todos al mismo tiempo, o algunos intercalados, no es Ok. literal al mismo todo el No es tiempo. literal, pero bien. Claro. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo que dice, mientras estudias, replanificás horarios, planeás, organizás, al mismo tiempo te guías, al mismo tiempo verificás los avances, haces control, volvés de vuelta y volvés a cambiar todo. Y no es que paso al final de que estudiaste, ¿no? Sino que al mismo tiempo vas administrándote, vas viendo que los tiempos no te van dando, vas cambiando unidades, decís, no, bueno, esto lo salto, esto lo llego, no llego, ¿sí? Sí. Eso es administración y no es lineal. A eso se refiere con la característica que la unidad temporal no es lineal, digamos. Y lo último, siempre tiene unidad jerárquica. ¿A qué se refiere esto?
Ay, justo me están entrando todos los mensajes. No le suena el mensajito, ¿no? No, no, no. ¿Estoy grabando? ¿A todo esto estoy grabando? Sí, que sí. Sí, está grabando. Bien. Y la parte de la unidad jerárquica dice que toda persona, o sea, esto tiene justamente siempre aplica jerarquía. Entonces, toda persona con nivel de jefe realiza administración, pero desde el gerente general hasta el último jefe es una sola administración, pero son en distintos niveles. Como habíamos dicho, incurría con especificidad. La administración aplica en todos los niveles, como decíamos, está la parte de arriba y si vos te administras, te tenés que administrar en tu trabajo, en tus tiempos, o sea, si sos el empleado, también tenés administración, la parte jerárquica tiene otra parte de administración y así, ¿sí? Bien, sí. Bien, claro, sigamos. Bien. Bien, y bueno, ¿a qué va toda administración? Vimos características, vimos el enfoque sistémico y ahora vamos al fin. Hay 4 fines de la administración que se marcan, que buscan alcanzar en cualquier organización. Principal está coordinar propósitos comunes. Esto quiere decir, no se trata de que cada persona trabaje por su cuenta, sino de alinear los esfuerzos hacia un mismo objetivo, ¿sí? Eso queda claro. Sí, El como el fin de la trabajo administración práctico. es... ¿Ah? Como el trabajo práctico. Exacto. Sí, igual te sentiste tocado de entrada cuando decía que hasta los neandertales necesitaron Ah, bueno, coordinarse con bueno. otras personas para Sí, conseguir el alimentos y todo. Bien, un ejemplo, en un equipo de desarrollo, frontend, backend y demás, tester y todas las áreas trabajan coordinados para que el sistema final funcione. Por otro lado, el fin de la administración es optimizar recursos. Esto es aprovechar de la mejor manera los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. ¿Eso queda claro? Sí. sí. Si no, explico. Un No, no. ejemplo rápido es una pyme bien administrada logra producir más sin aumentar gastos innecesarios. Por otro lado, otro de los fines de la administración es integrar esfuerzos humanos, ya que la administración une capacidades y tareas individuales dentro del proceso productivo. Cada integrante aporta algo distinto, pero todos suman al resultado. ¿Y recuerdan cuál era o sea, digamos, esa característica, ese tema importante que habíamos visto en los sistemas que aplicaba a esto? El sistema de información que se, No, no. no es que se El compone de fin es personas. integrar. No, no, pero para que vuelva a explicarte de vuelta porque yo me fui. El fin de la administración es integrar esfuerzos humanos. ¿Para qué? Si todos juntos son más, ¿cuál era esa característica? Quería ver si la recordabas. eh, La sinergia. Cuando todos los esfuerzos que, humanos. perdón, Exacto. sí. Ah, No, no hay problema. No hay problema, sino que quería que llegaras. Es eso. Vuelvo a leerte la parte de integrar. El fin administrativo es integrar el esfuerzo humano, ya que la administración une capacidades y tareas individuales dentro de todo un proceso productivo donde cada integrante aporta algo distinto, pero todos suman al resultado. bien, Ahí se claro, sí, entiende. la suma de las partes, claro. Exacto. Un ejemplo, en una fábrica, producción, el área de producción, logística, ventas, trabajan en conjunto para que el producto llegue al cliente. Por último, el otro fin es asegurar la cooperación. Busca que las personas trabajen en armonía, previniendo choque o duplicación de tareas, así como resolviendo conflictos, ¿sí? Por ejemplo, en un grupo de estudios, si se reparten los roles claramente, no hay discusiones y todos avanzan por igual. Qué En difícil. síntesis, bien, es difícil, todo es difícil. Pero, en fin, en síntesis, los fines de la administración son, otra vez, y esto lo vuelvo a recalcar, coordinar, optimizar, integrar y asegurar. Sin esto, los planes no se concretan en resultados. Bien. Vamos bien, sigamos. Tuki.
acá la importancia de la administración. Vimos características, vimos el enfoque holístico, el enfoque sistémico y los fines. Ahora vamos a la importancia de la administración. La administración es fundamental porque sin ella una organización no funciona. Aunque tengamos dinero, aunque tengamos instalaciones y aunque tengamos equipos, no es en vano aclarar que no es una tarea exclusiva de los directivos. Como dije, la administración está tanto en todos los niveles y en todas las áreas. Todos los miembros participan de un modelo administrativo en sí. Entre sus principales aportes, o sea, los aportes de la administración, podemos destacar: la administración define la razón de ser de la organización, dándole sentido a todo lo que se hace. También aporta objetivos y metas claras, porque uno cuando se administra es cuando pone en texto, digamos, en palabra, cuál es el objetivo, porque si no lo tenemos todo claro, no lo tiramos para cualquier lado, como quien dice. Entonces, aporta objetivos, meta clara, que todo esto orienta a los esfuerzos, ¿sí? También identifica con la administración, que después lo vamos a ver con las herramientas, identifica lo que son las fortalezas y debilidades para aprovechar oportunidades y corregir problemas. Por otro lado, permite un mejor uso y optimización de recursos. Habíamos dicho que justamente es parte de los fines de la administración, así que permite eso. Logra la efectividad del esfuerzo humano. Como habíamos visto, las características era permitir la coordinación de esos esfuerzos humanos, así como también mejora la comunicación y las relaciones internas. Habíamos dicho que buscaba, el fin era permitir eso, justamente que las personas y los conflictos, así tanto como la división de trabajo y demás, ¿sí? Eh, digamos, logra la efectividad de todo eso. Por otro lado, incorpora trabajadores clasificados y aprovecha sus capacidades. Bueno, la administración por la parte de recursos humanos. Por otro lado, favorece el crecimiento sustentable, pensando en el largo plazo. También establece controles que permiten detectar y corregir desviaciones. ¿Eso por qué parte lo hacía? Siempre lo voy a hacer recalcar cosas que habían atrás. ¿Cómo? De vuelta a la pregunta, por favor. Establece controles que permiten detectar y corregir desviaciones. Y eso es la retroalimentación. Por mediante retroalimentación, sí, vamos bien. Por otro lado, contribuye a la reducción de costos y el aumento de la eficiencia. Perdón, Eficiencia, ¿cuál era la eficiencia que buscaba? optimizar recursos. Perfecto. Vamos. En conclusión, la administración no solo organiza recursos, sino que también da sentido, dirección y coherencia a los esfuerzos colectivos. Bien, bien. Tiene Bien, sentido. ah, ahora sí. Ay, odio cuando se me queda hasta la pantalla de la pantallita. Bien, ahora vamos a ver lo que es el proceso administrativo, lo que es una visión general. El proceso el proceso administrativo fue definido por Henry Fayol a principios del siglo XX y hasta hoy sigue siendo la base de la administración moderna. Se entiende como un conjunto de actividades sistémicas y coordinadas que permiten alcanzar objetivos de manera eficiente y eficaz. Este proceso responde a preguntas esenciales o claves, preguntas claves, que son, las preguntas son: ¿qué se hará? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién o quiénes? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Esas preguntas guían cada decisión administrativa. Para su estudio, el proceso se divide en dos fases. Tenemos la fase mecánica. ¿Se acuerdan cuando yo les dividía también los procesos de Sí, toma de decisiones, que era era el por dos mental, fases? Exacto, y la otra, la de la acción que le la llamaba yo. acción. Bien, acá tenemos exactamente lo mismo. Dos fases. La fase mecánica, que establece los objetivos y la manera de lograrlos. Esta fase comprende de dos etapas, que es la planeación y organización.
Y por otro lado está que justamente, si se fijan, va por la parte digamos, de ideación, de como en la acción. anterior. Y por otro lado está la fase dinámica, que es ejecuta lo planificado y asegura su cumplimiento. Esta comprende en tres etapas: la integración, la dirección y el control. ¿Sí? En resumen, el proceso administrativo es la metodología práctica que convierte la administración en acciones concretas y repetibles, ya que al tener un proceso administrativo, ese mismo se puede repetir. Ese es el fin también del proceso administrativo. Bueno, ahora le vamos a estudiar estas 5 etapas, porque estas son las etapas del proceso administrativos. Mm, La vamos a ver una por una. La planeación. Ay, se me apaga la pantalla. Que se me rompió la luz, así que tengo que estar acá. Bien, la planeación es el punto de partida de toda administración. Si pensamos en una organización como un viaje, la planeación es decidir el destino y el camino. Cuando hablamos de planear, hablamos de anticipar escenarios futuros. No se trata de adivinar, sino de mirar hacia adelante. ¿Qué cambios podrían venir? ¿Qué riesgo hay? ¿Qué oportunidades podemos aprovechar? La planeación también exige definir qué resultado queremos lograr. O sea, no basta con decir que queremos crecer, sino que hay que traducirlo en metas concretas, medibles y alcanzables. Uno de los grandes aportes de la planeación es que ayuda a minimizar riesgo. La incertidumbre siempre existe, pero planificando podemos reducirla, prever problemas, preparar alternativas y tomar decisiones con mayor seguridad. ¿Sí? Además, planear implica elegir Salen todas las notificaciones de WhatsApp, tendría que cerrarlas y no lo cerré. Estábamos acá. Queremos Estrategias. lograr ¿Cómo? Estrategias. Bien. Implica elegir estrategia, que el camino más adecuado para alcanzar lo que buscamos, aumentando la probabilidad del éxito. Y todo esto se hace teniendo en cuenta tanto lo que son los recursos disponibles, como habíamos dicho, teníamos los humanos, financieros, tecnológicos y materiales. Y planear es, en definitiva, decidir cómo usar lo que tenemos para alcanzar lo que queremos. ¿Sí? Bien. ¿Queda claro? Sí, te quería Sí. preguntar si esto entonces se vincula directamente con la dirección alta, la alta dirección y con lo no estructurado. Bien. En realidad sí, es como habíamos visto 3 diapositivas atrás, y va desde el gerente hasta abajo, o sea que por eso que sí, incluye desde arriba, pero la administración, como habíamos dicho, era universal, está en todos los campos. Entonces, tanto la planeación, vos lo podés ver desde una empresa, ¿sí? Pero también lo tenés la administración para un proyecto y es el mismo campo. Vos vas a ver, bien, tenemos un trabajo práctico que hacer, la administración tenemos los recursos, son humanos, somos tres compañeros, tenemos este tiempo, tenemos esta habilidades tecnológicas, tenemos este material que es lo que tienen para hacer, tienen que elegir, como ya les dije, elijan este que es El, más el fácil, de la que es tienda, sí. más ¿entendés? Entonces, sí, en una organización lo va a hacer el administrativo más alto, pero Sí, el alto también delega. Es como que, bien, listo, tenemos que llegar a este objetivo, ¿sí? Pero para planearlo, el directivo tiene la parte de, vamos a hacer esto y esto, pero cómo lo van a hacer ya te lo delego a la parte de abajo, o sea, el bien, encargado, el gerente, la parte media, digamos, de la pirámide que hayamos visto de la toma de decisiones, se va a encargar de la otra parte, ¿sí? sí, perfecto. Ahí Entonces, me quedó más claro. bien, ahora qué. Un ejemplo, en un proyecto de software, planear significa decir qué módulos se van a desarrollar, en qué orden, con qué presupuesto y qué tecnología se usarán. Sin ese plan, el equipo trabajaría a ciegas y harían cada uno. Es como cuando digo en el trabajo práctico, yo les doy el trabajo práctico, ustedes tienen que hacerlo, son 2 alumnos y ellos no empiezan por el mismo trabajo, la misma parte. Uno agarra se manda con el rol del product owner y vos también haces el mismo y después nadie hace la parte del testing. Si no se administra, Claro, ocurren estos problemas.
Claro, perdés tiempo, Por perdés ejemplo, recursos. exacto, para eso es la administración. Bien. Y en la administración están todas estas partes que estamos viendo una por una. Había dicho que eran cinco, ¿la recuerdan? De la administración. No, administración es el proceso administrativo. El Sí. proceso administrativo, así como era el proceso de toma de decisiones, el proceso administrativo son cinco fases, perdón, son cinco etapas, las cuales la dividimos en dos fases, una Ah, mecánica sí, la y otra mecánica y la dinámica. dinámica. Tenés la planificación, la organización, la, Perfecto. ¿Y la dinámica? sí, Son dos de la mecánica. me sé las otras dos, pero no me sale la que sigue después de la organización. Es la Inte- integración. Bien. Integración, eh, el control es la última, la dirección. Eh, perfecto, perfecto. Bien, si te lo hago ver una vez y ya te lo acordás, soy muy bueno explicando. Bien. Entonces, yo le hago una pregunta. En este ejemplo que tenía, en un proyecto de software, planear significa decidir qué módulos se desarrollan, en qué orden, con qué presupuesto y qué tecnologías se usarán. Sin ese plan, el equipo trabajaría a ciegas. Pero yo le digo, ¿qué creen que pasa cuando un grupo trabaja sin planeación? Aparte de que explotaría todo, no, bueno, como hablamos, vas a perder tiempo, van a hacer trabajo de más innecesario, vas a perder recursos, no vas a llegar con el tiempo. O sea, todo lo malo que te puede pasar te va a pasar por no administrarte. Exacto. Se pierde recursos, se duplica el trabajo, aparecen errores y al final los objetivos no se cumplen. Sin ir más lejos. Por eso decimos que la planeación es la base, la planeación es, por eso es la primero que hay que hacer y es la base del proceso administrativo. Da claridad, da dirección y seguridad. Sin ella, las demás etapas pierden dirección. Y como decía, se duplica el trabajo porque si no planeamos cómo lo vamos a hacer, si pasamos derecho a la parte del actuar, digamos, la parte la fase mecánica que hablamos, sin haber planeado antes y sin habernos organizado, todas las otras etapas no funcionan. Acá es como ves que esto, el proceso administrativo, sí ocurre como en uno detrás del otro. Claro, bien, Vamos para la siguiente. Perdonen, pero me está dando mucho calor. Tengo que sacar el buzo. no hay problema. Y eso O que sea hace que frío hoy. acá yo. Sí, está frío acá en Buenos Aires, pero hay mucha humedad y yo soy mendocino y en Ah, Mendoza estamos acostumbrados al seco, al aire al seco, seco. entonces la humedad me da como calor, me transpiro. Bien, pasamos a la otra. ¿Cuál era la otra? ¿Se acuerdan? Organización. Sí, sí. Perfecto. Vamos a la organización. Entonces, después de planear, queremos lograr. Necesitamos, o sea, después de planear lo que queremos lograr, necesitamos que ese plan pueda funcionar en la práctica. Y ahí es donde está la organización, porque todo es un plan, pero como decimos, bueno, queremos tener esto, 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 pero hay que ver cómo lo vamos a hacer. Y ahí es cuando nos organizamos, ¿sí? Consiste en, este, acá, consiste en definir tareas. ¿Qué se hace? Sería definir qué actividades se van a realizar. Por otro lado, el asignar responsables, o sea, organizar quiénes estarán. ¿Por qué se quedan 5 minutos en la reunión? No me digas que me va a cortar esto. Y puede ser. No, no me digas que me cortaron Bueno, si no, vamos a seguir con la otra. Puedes abrir una sesión nueva. Sí, volvemos a entrar. Si se sale, volvemos a entrar. ¿Qué locura? Igual antes no te pasaba, qué raro. No, capaz que me cortaron para que no se me extienda, me bajaron la cuenta para que no. Bueno, Uh, te sigamos. descubrieron, Ale. Yo porque les doy clase y les enseño. Bien, chicos. No, perdón, sesión sincrónica. Sigamos. Hasta que se corte y si no, volvemos atrás. Eh, decía que después de planear queremos, bien, acá la organización, definir tareas, asignar responsables, establecer cómo se van a tomar las decisiones en la organización, diseñar la estructura organizacional, es decir, los niveles de autoridad y coordinación. El propósito es simple y potente, ordenar a los recursos para ejecutar el plan con eficiencia. Y como beneficio, eh, cuando la organización está clara, evitamos la duplicidad
eso pueden que les pregunte. Bajamos los costos y ganamos productividad. Y como venimos de la unidad 2, la organización suele representarse gráficamente con un organigrama. ¿Recuerdan eso? Sí, Que muestra cómo se la jerarquía. distribuyen las funciones, exacto, y las responsabilidades dentro de la empresa. Igual que raro, porque encima a las 10. Bueno, sigamos. Eh, por otro lado, tenemos la integración de recursos. Al terminar con la fase mecánica, vamos con de la parte de la organización, ya está definida, pasamos a la fase de dinámica. Y lo primero que necesitamos es que lo planificado tenga condiciones reales para ejecutarse. Eso se hace en la etapa de integración de recursos, que tiene como fin garantizar que o sea, garantizar que lo necesario llegue a tiempo y al lugar correcto. Por eso habla de integración. Funciona como una pequeña cadena. Primero identificamos qué hace falta, luego adquirimos los recursos, por ejemplo, contrataciones de personal, compras, financiación de dinero. Después asignamos y coordinamos para que cada área tenga lo que necesita. Y por último, mantenemos y optimizamos para no perder capacidad en el camino. Los recursos no son solo el dinero o equipos, también en esta etapa se recomienda, perdón, coordinamos que los recursos, no solo el dinero o equipos, en esta etapa se reconocen como los recursos humanos a las personas, su formación, su motivación, así como a los financieros, a los fondos y presupuestos. Los recursos materiales son tanto como los equipos, las instalaciones y los insumos. Y por la parte de los recursos tecnológicos tenemos el hardware, el software, sistema de información. Y lo intangible tenemos la información, conocimiento, cultura, así como la misma marca es parte de un recurso intangible. Claro, Y como si las uno patentes de falla, la empresa. exacto. Si uno falla, la ejecución se resiente. Bien. De la parte de integración habla de esto, de la parte de tener todo lo necesario, porque no podemos implementar si no tenemos todo lo necesario. Es Y como ahí viene la parte. sí, Te escucho. perdón, la adquisición y ¿No? distribución de Exacto. estos recursos. Lo puedo ver así. Exacto. Sí, Primero identificamos necesidades, después adquirimos los recursos, después se los asignamos y los coordinamos, y después hay que mantener para optimizar, porque justamente adquirimos recursos, asignamos, pero si no mantenemos y se acaba la plata o se claro, acaba, hay que mantener esa parte. Un ejemplo, en un proyecto de sistema, la etapa de integración sería la parte de contratar al equipo humano, ¿sí? sí, Se asigna el presupuesto financiero, se compra el servidor, tanto los materiales, y por último se implementan las tecnologías, por ejemplo Git o Jira, y por otro lado se cuida la claro. comunicación y la reputación del equipo, es por la parte de recursos intangibles. Y teniendo todo bien integrado, el plan fluye. Es importante entender que si una organización planifica muy bien, pero no integra correctamente sus recursos, ¿qué es lo que pasa con el plan? Se cae, Queda en el se papel. cae. Es mucho, es como iba a decir una frase, como soñar mucho, no, Volar el muy que dicen alto, que es pero más alto de lo que puede, sí, iba a decir. Entonces, queda en el papel porque, por ejemplo, vamos a tener falta de personal, falta de claro. equipo, falta de presupuesto o motivación muchas veces. En resumen, se entiende que sin integración la planeación no puede llevarse a la práctica, ¿sí? Sí. Esa es la parte de la integración. Y ahora, habiendo integrado todo, valga la redundancia, seguimos con la dirección. Es el momento en que el plan se empieza a mover. Su propósito es el doble. Por un lado, ejecutar lo previsto y por otro lado, alinear tanto a las personas para que el esfuerzo apunte hacia los mismos objetivos. La parte de la dirección, por eso siempre dicen que hay que ser un buen directivo. No solo es hacer que se ejecute, sino que, como decía, alinear a las personas y es como cuando dicen un buen jefe no es el que te manda, sino el que hasta te acompaña, por así decirlo. En eso, justamente para poder lograr la dirección,
hay 5 elementos de apoyo clave. La primera yo lo tengo por el orden, así que como te venía diciendo, está la motivación, ya que sin impulso interno la ejecución se vuelve mínima. La motivación conecta la tarea con un significado y reconoce el progreso. Esto implica impulsar al personal para que quiera lograr las metas. Mira la diferencia, no es que tenés que hacer tu trabajo, sino que quieras. Y no Claro, solo que deba hacerlo en sí. ¿Se entiende? sí, Como por ejemplo, sí, se escucho. entiende, pero no se vive, lamentablemente. No, y depende, yo he tenido jefes muy buenos, Ah, muy buenos me modos alegro también. oírlo. De ahí aprendí que sí existe. Como el famoso el cielo existe. Tengo que volver a encontrarlo porque ahora estoy sin laburo. Pero sé que esas cosas pasan. Y renuncié para venir a buscar trabajo de programador, pues era seguridad, nada que ver. Bien, un ejemplo de motivación es el reconocimiento público, poner metas claras también, porque muchas veces pasan en trabajos donde la dirección te pone unas metas y cuando estás queriendo cumplir te las cambian, o el famoso cuando te dejan mal frente al cliente Claro, porque el cliente tiene la razón y ese tipo de cosas. Entonces, acá dice, bueno, la meta es clara, también como el feedback que valora el progreso y demás. El otro elemento importante de la dirección es el liderazgo, lo cual no es mandar, es influir y facilitar. El buen liderazgo despeja obstáculos, cuida el foco y sostiene el clima. Otro de los elementos es es la comunicación. La información debe ser siempre clara, oportuna y bidireccional. Evita malentendidos, retrabajos y fricciones. Retrabajo se refiere a volver a hacer trabajos. claro. Ejemplo de comunicación, tenés tanto como los rituales simples, que igual vamos a ver, que son reuniones breves o semanales o canales de actualizaciones para evitar malos entendidos. Entonces es importante destacar que sin comunicación el equipo inventa supuestos y ahí nacen errores y fricciones. Ok, Otro de los elementos está la toma de decisiones. ¿Recuerdan sí, la parte de la toma de decisiones? Que como totalmente. vimos en la unidad 3, el tema de decisiones es elegir alternativas con datos, impactos y riesgo en mente. ¿Recuerdan de la parte de las decisiones cuáles eran los niveles de impacto Eh, niveles de y impacto. los riesgos, todas las características que vimos en las decisiones? Si no, no No, hay sí, drama. sí, sí, me acuerdo, pero estamos hablando de las decisiones estructuradas y no estructuradas. Esos son los riesgos, Exacto, o sea, la situación de riesgo, situación de incertidumbre, exacto, va por ahí. exacto. Sí, Bien. eso era para ver si se acordaban. Sí, y las Justamente, programadas, no programadas, sí. Semi-programadas. justamente, exacto. Hay que tener todo eso en mente. Decidir también es descartar lo que no suma al objetivo. Ejemplo de toma de decisión serias sería priorizar un módulo crítico primero para reducir el riesgo técnico. O sea, es donde vos decidís qué parte haces primero. La Claro, parte justamente de la dirección y la toma de decisiones va en esa parte. Y por último elemento, es la más importante que no solo tenés que dirigir, sino supervisar. La supervisión que comprende en acompañar el trabajo, comparar contra el plan y corregir desvío antes de que escale. Esa es la parte más importante, porque vos puedes ser muy buen directivo, pero si no estás, que no es tanto como sobre control, sino es supervisar para evitar, o sea, es un seguimiento y lograr la corrección oportuna. O sea, evita desvíos antes de que escale. No perfecto. evita, sino que corrige. Claro, Bien. Con esto decimos que supervisar no es solo desconfiar, es asegurar que el esfuerzo vaya donde debe y ayudar cuando algo se traba. No se trata, es como te digo, no se trata de un hostigamiento, una visión constante de hiciste, sino es más bien de, bueno, vemos, estás haciendo, si no lo haces, veamos, sí, es un apoyo, es un seguir, digamos, es un seguimiento para la corrección oportuna. Cerrando la idea, cuando estos 5 elementos se combinan bien, la dirección alinea tanto a personas, tiempos y decisiones con los objetivos, y la ejecución gana velocidad y calidad.
Por eso es importante en la parte del proceso, la fase que habíamos dicho, mecánica, aparte de la integración, sigue la parte de la dirección. Es la parte más importante. Porque es la que alinea, es como las baranditas del bowling, digamos. Bien, y por último, ¿cuál sigue? El control. Perfecto. El control es la última parte. El control, el cual es el mecanismo que asegura que lo que hacemos realmente cumpla el plan. Para eso necesitamos 5 pasos básicos, mayormente son todos 5, o 5 o 6, eh, que son los 5 pasos de control. Son, primero está fijar estándares, eh, que es a dónde queremos llegar, o sea, es el poner el objetivo, digamos. Por otro lado, medir, el segundo es medir el desempeño, o sea, medir qué pasó e ir con la otra parte que sigue, que es la de comparar con el estándar y corregir si aparece un desvío. Luego, esa información pasa a la retroalimentación para la planeación y mejora de la siguiente iteración. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. O sea, primero se fija el objetivo. Mientras, como habíamos dicho que la dirección está, bueno, en la parte de la dirección está la parte del gozo, del lado del control vamos a ir midiendo el desempeño, que eso, como decíamos, vamos a ir comparando con el estándar que fijamos en un principio, Sí. y al ir comparamos podemos corregir los debidos, y siempre hay una retroalimentación para lo que es volver a implementar otra vez la implementación. Eso siempre es la parte de control. Los controles ocurren así, con este proceso. Meta, según el criterio, se mide el desempeño, se compara según lo que se quiere hacer, se corrigen los desvíos y vuelve de vuelta el ajuste del plan. Bien. ¿Queda claro? Sí. Bien. Funciona en 3 momentos estos. Los 3 momentos de controles existen. El momento previo se hace este momento de control como preventivo, donde antes de ejecutar verificamos condiciones y requisitos, por ejemplo, criterios de aceptación o un checklist. Entonces este control existe antes. Luego o sea, se aplica el control también en el momento concurrente, es en el proceso. Este ciclo lo volvemos a aplicar mientras se trabaja. Seguimos indicadores para descartar a tiempo cualquier desviación. Y el otro momento de control es posterior al cierre. Evaluamos resultados finales, aprendemos y ajustamos para el plan del futuro. ¿Sí? Sí, una Entonces, consulta, perdón. sí, sí, ¿En cada momento, los 3 momentos, se aplican los 5 pasos o cada paso está ligado a un momento? No sé si exacto. entiendo. Los pasos son 5, si Sí, hablamos de paso. Si sí, hablamos de momento, se dividen en se 3. dividen. Ah, tiene más sentido que... No tendría Sí, sí, sentido que sí. al cierre fijes un estándar. No, no, no. No, no, justamente en el momento previo tenés fijar estándar, Estándar, en el proceso tenés la parte medir, del comparar, comparar y demás, y después vamos a la parte de la corregir, retroalimentación al fin, entonces. Bien, posterior. perfecto. Exacto. Corregir sería parte del posterior igual, ¿o no? Porque es No, como, lo porque haces al el mismo corregir tiempo. lo haces al mismo tiempo, la retroalimentación es Perfecto, como que ya está. listo. El corregir estás durante porque te está permitiendo corregir ahora. Clarísimo, vale. Porque si no, iría en la retroalimentación porque ya pasó y no corregimos el desvío. Ah, bueno, sí, tiene sentido. Perfecto. Permite la corrección en la retroalimentación para futuro, pero Para el futuro. corregir desvío es ahora. Por eso es Joya. que se hace en el momento concurrente, en el proceso. Le voy a sacar un screenshot y le voy a poner el numerito correspondiente Ah, a cada etapa. eh, escribime así te paso las diapositivas. Ah, bueno, A ver. dale. No, yo me voy a Así que, poner bueno, en previo el 1, en concurrente 2, 3, 4 y en posterior 5. antes de terminar te paso los enlaces de las diapositivas y Dale, te las dejas todas así las ves. perfecto. Sigamos. Bien. Bien, por la parte de todo lo que es la parte administrativa, cerramos acá y si quieren seguimos, vemos qué pasa. En fin,
El ciclo. Para cerrar, unimos todo en una sola mirada. La administración no es una lista suelta, es un ciclo. Primero planeamos lo que queremos lograr, segundo organizamos cómo se va a trabajar, tercero integramos los recursos para que lleguen a tiempo. Cuarto, dirigimos la ejecución mediante la motivación, el liderazgo, la comunicación, decisiones y supervisión. Y quinto, controlamos para verificar desvíos. Después está el sexto, que es la parte de la retroalimentación. Vienen del control, vuelve al inicio y mejora la próxima planeación. Por eso el proceso aprende. Para hacerlo bien, lo reducimos a 5 momentos clave. Tenemos, o sea, 5 claves principales. Una es meta clara, nos da el norte. La otra es roles y decisiones, definidos evitan los choques. Recursos a tiempo hacen viable el plan. Comunicación y liderazgo alinean al equipo. Indicadores y correcciones sostienen la mejora continua. También es importante señalar que algunos errores frecuentes que suelen aparecer en la administración está, en primer lugar, la improvisación, es decir, trabajar sin un plan claro es un error. Otro error común son las estructuras confusas que no pueden generar solapamiento de funciones o duplicación de trabajo o justamente de direcciones, como cuando tenés dos jefes, el famoso, Oh, y sí, que no se sí. eh, a veces se presenta el problema por la falta de recursos que llegan tarde o no se sostienen en el tiempo. Y también se suma a esto una dirección débil con poca motivación o decisión para conducir al equipo. Y finalmente, cuando el control es solo posterior, que como estábamos hablando, los errores se detectan demasiado tarde y corregirlos resulta más costoso. En conclusión, con un ciclo completo y una buena retroalimentación, la organización evita estos problemas, aprende, ajusta y mejora cada nueva etapa, o sea, cada nueva vuelta y planeación. Esta es la parte de todo el proceso administrativo. Esto justamente dio que entraba justo en 1 hora. La otra Mira, unidad va a arrancar con 1 hora más, chicos. Pero no sé si están los tres o ya se fue alguno. no, estoy yo solito. No, te quedaste vos solo. Sí, pero hasta el final yo. Bien, no sé si querés seguir viendo la otra parte. La Las verdad que herramientas me las vamos encantaría, a... no quisiera robarte otra hora de tu tiempo. Si querés, lo vemos la semana que viene. Y Ah, lo hago rápido. Y la terminamos así, ya la dejo completa. Si no yo tenés estoy acá problema, para aprender, no hay problema. perfecto, te lo completo. No, perdón, para aprender no, Ah, no me estás dando clase. no, no, estás No, aclarando dudas. todas dudas. Bien. Acá, hasta acá trabajamos con el proceso administrativo como ciclo, la parte de planear. ¿Cuál era el ciclo completo? Así te acordás. La planificación, organización, integración, la De los dirección y por recursos. último el control. La integración de los recursos, dirección y control. Perfecto. Pero en una organización real no alcanza con saber las etapas de memoria. También necesitamos herramientas que nos permitan llevar esas etapas a la práctica. Para eso ahora pasamos al concepto de la aplicación, ¿sí? El proceso administrativo nos marca el camino general, pero las herramientas nos ayudan a trabajar sobre el problema concretos. Analizar una situación, planificar los tiempos, distribuir responsabilidades, coordinar tareas y controlar el avance. En esta segunda parte vamos a trabajar 4 herramientas centrales que son FODA, el análisis FODA, el diagrama de Gantt, también el organigrama, que ya lo conocemos. Por otro lado, el Jira Software. Y además vamos a conocer, a conectar lo que es Jira con lo que son Scrum e historias de usuario, porque eso se aplica directamente al desarrollo de software, que es la parte del ciclo del desarrollo de software, que a veces lo van a ver más en programación. Pero yo pregunto, ¿qué creen que puede pasar si una organización conoce sus objetivos, pero no usa herramientas para planificar y controlar? Y lo que pasa en donde yo trabajo, está todo completamente desorganizado, nadie tiene idea de nada, preguntás y nadie sabe y está hasta a la deriva completamente. Exacto. El adjetivo queda con una intención general, en fin, y todos a la deriva, Sí, como decís. Perfecto. Del proceso a las herramientas.
Las herramientas de administración permiten que el proceso administrativo no quede solo en la teoría, son instrumentos que usamos para ordenar el trabajo y tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si una empresa quiere lanzar un nuevo producto, necesita analizar su situación, planificar las tareas, asignar responsabilidades y controlar avances. Para cada una de estas necesidades existen herramientas distintas. El FODA ayuda a diagnosticar la situación, el Gantt ayuda a ordenar los tiempos y tareas, y el organigrama permite ver la estructura formal de responsabilidades. En Jira, en cambio, permite gestionar tanto las tareas, los equipos y avances dentro del proyecto tecnológico. Eh, ¿Cuál de estas herramientas le parece más cercana a la programación? Eh, y Shira, me imagino. Exacto. Porque, ¿por qué? Gantt, sí, porque no sé el por qué, pero tío, si Gantt solo me ayuda a Lo escuchaste. graficar una línea y Foda me ayuda a analizar el entorno, si lo puedo decir así, me imagino que Shira se encarga de la parte del software. Perfecto. Bien. Vamos a ver uno por uno todas estas herramientas. Rapidito. Vale. Uy, ¿qué hice? Me fui al pasto. Ahora, si me preguntás qué hace Shira, no, ni idea. Conozco el nombre porque leí la unidad antes de Bien, la y clase. va a tener que practicarlo. Esa es la Bien, parte que yo no te voy a enseñar. dale. Pero YouTube te voy a lo dar verá. una idea de qué lo que herramienta. No, igual están los cursos ahí en la teoría, están los videos, tenés que verlos. Ok, Bien. La herramienta de administración permite el proceso. Ah, no, bueno, eso es lo que estábamos viendo arriba. No sí, cambié la diapositiva. exacto. Ahora sí. Seguimos. El diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt nos permite ordenar un proyecto en el tiempo. No solo muestra qué tareas hay que hacer, sino cuándo empieza, cuándo termina, quién las realiza y si una tarea depende de la otra. Esto es muy útil porque muchos problemas en los proyectos aparecen por falta de coordinación temporal. A veces una persona no puede avanzar porque otra tarea previa no se terminó. En el Grant Ah, permite ver esa dependencia entre tareas. En administración se relaciona principalmente con la planeación porque ayuda a prever tiempos y con el control, digamos, ayuda con el control, porque permite comparar el avance real con lo planificado. No sé si viste, bueno, es que yo justo no tengo el diagramita, cómo son los diagramas de Grant que van apareciendo en una línea, como si fuera una línea de tiempo, quién hace qué tarea y la tarea desde cuánto tiempo se realiza, una mira, detrás del otro. Entonces, realmente no lo vi, pero entiendo el concepto, lo entiendo. sí, es como va haciendo la línea y hay otras que Sí, se realizan en distinto tiempo y es un diagrama donde van en línea recta aplicadas tantas tareas y algunas sí son concurrentes, o sea, empiezan al mismo tiempo y terminan al mismo tiempo y si alguna depende de otra, o sea, que no puede arrancar si la otra no se termina. claro. Entonces arranca recién cuando termina la otra y es así. Bien. Decíamos, es útil porque muchos problemas de los proyectos aparecen en la falta de coordinación temporal. A veces una persona no puede avanzar porque la otra tarea previa no se terminó. El GRAM permite ver esas dependencias. En la administración se relaciona principalmente con la planeación porque ayuda a prever tiempos y el control porque permite comparar el avance real con el planificado. Un ejemplo, en un proyecto de software no pueden probar una función si todavía no fue desarrollada. Es Claro. como si no está el código y no funciona, no puedo hacer la prueba de eso y no No, puedo desarrollarlo. Te escucho. sí, no, es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo trabajo en una fábrica, o sea, yo no puedo despachar el pedido si el pedido no está hecho. Exacto. Está Pero si muy no está literal. bien coordinado en que justamente el diagrama de Gram puede decir, por ejemplo, que vos entres después de que el otro lo hizo. Si no, ¿para qué vas a estar perdiendo tiempo si no entras a trabajar? Si, ¿entendés? Es justamente te ayuda a administrar tanto los recursos, siguiendo los No, tiempos y las tareas y demás. Eh, Bien, y así la, como los responsa. sí. Te escucho. No, un ejemplo rápido. Por ejemplo, yo trabajo en el sector de armado de pedidos. Del otro lado tengo el que despacha y el chabón es tan apurado que te mete el flete.
y va a pedir el remito cuando el pedido ni siquiera se empezó. Y estamos todas las Claro, corridas porque el chabón se apura y decís, ¿por qué haces eso? Porque no pregunta. Todas las exacto. fallas que Oh, porque a mencionaste, veces no solo hace falta preguntar si hay organigramas y si están los diagramas bien bien declarados, digamos, están sí, bien hechos y son accesibles, como estábamos viendo en la parte de la administración. Si la información está, el problema no está en o no preguntar o capaz que no están esas cosas, no tienen dónde ver no, lamentablemente no. digamos, esa información. Exacto. Pero sí, Sigamos. justamente a eso va. Las ventajas y límites del grafo. El Gran tiene una ventaja muy fuerte que hace visible el proyecto entero. Cuando el equipo puede ver las tareas, los tiempos y el avance, mejora la comunicación. Ya no depende solo de reuniones o mensajes sueltos. Y también ayuda a la motivación porque permite ver lo que ya se completó y lo que falta. Eso da sensación tanto de avance y permite ajustar el trabajo. Pero también tiene límites. Si el proyecto tiene demasiadas tareas, el diagrama puede volverse difícil de leer, se vuelve gigante porque estás metiendo todo en uno. Es como imagínate toda la empresa y todas las tareas estuviesen en un solo diagrama, ¿sí? Claro. Y cada una, por ejemplo, del que entra de la parte de seguridad haciendo las cosas, la parte de, ¿entendés? Eso ya hay que hacer como o distintos diagramas para distintas áreas y sectores o distintas tareas. Sí, pero no podés hacer el límite, justamente es que no podés hacer un diagrama de grande de toda una empresa. ¿Te imaginas? Anda a leerlo eso. No, obvio. Em, Bien, dice, también el otro lado, si el proyecto cambia todo el tiempo, hay que actualizarlo constantemente. Ese es el problema o sea, otra de las problemas que tiene el diagrama de Gram. Por eso no es una buena herramienta mágica, sirve si se usa bien y se mantiene viva. Bien. Después, vamos a la otra. Un ejemplo aplicado a software es para que no quede abstracto, pensemos en una aplicación de turno. Primero hay que relevar necesidades, saber qué necesita el usuario. Después se puede diseñar pantallas, crear la base de datos, programar el login, desarrollar la gestión de turno, probar y presentar. Cada tarea tiene un responsable al cual le asignamos. Ves que acá dice responsable y una duración estimada, y si una tarea se retrasa, puede afectar a la siguiente. Por ejemplo, si no está la base de datos, el backend no puede avanzar correctamente, ya que no puede hacer consulta. Y si no se termina la gestión de turno, la parte del testing no va a pasar porque justamente, como decía, no se puede probar un programa que no está hecho Bien. con la funcionalidad en sí. Entonces, el gran sirve para anticipar problemas de coordinación. ¿Sí? Bien. Sí. Eso es la base. Ahora vamos la otra herramienta que es el análisis FODA. El FODA viene justamente, es una herramienta de diagnóstico, nos permite mirar a una organización o un proyecto desde cuatro ángulos. Primero está, por eso se llama FODA, porque son las iniciales de fortalezas, son aquellos aspectos internos positivos, aquellos que hacemos bien o que nos diferencia, ¿sí? Las fortalezas como en lo que sea el trabajo que estamos haciendo. Las debilidades también son internas, pero representan puntos a mejorar. Por otro lado está la parte de las oportunidades y amenazas, que en cambio vienen del entorno. Las Sí. oportunidades son factores externos que podemos aprovechar y las amenazas son factores externos que pueden perjudicarnos. Por otro lado, bueno, esas son las amenazas. Es importante recordar algo, el FODA no toma decisiones por sí solo, sino que ordena la información para que después podamos definir las estrategias, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una debilidad y una amenaza? Las debilidades, bueno, no, no es que lo esté leyendo, ¿no? Pero me imagino las debilidades son el aspecto dentro de la empresa, por ejemplo, que no se actualizan, que no se organizan, que no contratan personal capacitado, me imagino. Y la amenaza viene de afuera, como, no sé, una crisis económica o te pusieron un local que vende lo mismo que vos enfrente. Exacto.
Bien, y lo más importante está en que la debilidad la podemos trabajar directamente nosotros. Y la amenaza Ah, viene de afuera y no la podemos trabajar, claro, no no la puedes controlar. podemos. Claro, Pero lo que sí podemos hacer es prepararnos para reducir su impacto. Eso es algo importante. bien. Al igual que justamente hay trabajadas en las fortalezas y justamente en la parte de las oportunidades. Muchas veces dicen que las amenazas pueden ser nuestras oportunidades. Ok. Bien, Y el ahí como decía, FODA sirve para... es un SSD, ¿Qué es un SSD? un SDD, los sistemas de apoyo a toda la toma de decisiones. Sí, en realidad es un análisis que es una herramienta que es para, como dice, diagnosticas todo desde delante. O sea, sirve para todo, no solo para la toma de decisiones. Sirve para, como decíamos, para planear, para organizar. Ah, Es una claro. herramienta Claro, que encima, a aparte, ver, me como te cuenta digo, que te lo dije al revés, era DSS, yo te dije SSD como el disco. sí, y Bien. no es un sistema, sino que en realidad en administración se utiliza mucho cuando hay por ejemplo, antes de saber si una empresa te va a servir, haces el análisis de la fortaleza, de las debilidades, las Ah, oportunidades y las amenazas. Siempre como dicen, el FODA, la amenaza nunca nadie puso, eso lo vi en un discurso que dice, de que nadie se puso las amenazas en la vida, se le ocurrió poner el COVID como una ah, amenaza a cualquier claro. organización. Pero como te decía, la parte de la amenaza sirve justamente para que uno se prepare a eso. Entonces, en el Claro. análisis FODA no, nadie se preparó para lo que era el COVID. Justamente Y, sirve para conocer la situación actual, el diagnóstico de, o sea, no solo para la toma de decisiones, no es que dice, sirve para conocer la situación como está ahora claro, al ver las fortalezas y la debilidad y todo eso. También sirve para detectar problemas y ventajas, identifica tanto los puntos fuertes como los débiles. Eso nos sirve para adelantarnos. O sea, al hacer un claro, análisis FODA, podemos prever tanto en los puntos débiles, podemos ver ponele en la parte de la ciberseguridad se ocupa también porque uno es más, hasta a saber nuestras debilidades sirve como para esperar a que entre alguien para atraparlo, por así decirlo. Es como, claro. yo sé que tengo este agujero, pero en este agujero me lo uso como carnada. Esos análisis FODA sirven, es una herramienta que sirve Interesante. para un montón de cosas. Bien. Pues justamente sirve para pensar estrategia Perfecto. que convierte el diagnóstico en decisiones concretas y la parte de la toma de decisiones. Pero no es un sistema, es una Bien. herramienta. Perfecto. Seguimos. Sí. Bueno, estas son más cortitas. Un ejemplo. No, Ah, esto es lo que exacto. veníamos hablando, más o menos. Sí. Exacto. Cierto es que yo te empiezo a hablar y me voy. No, no hay No. problema. Bien. FODA, análisis interno y externo. Una de las claves, por lo que quiero hacerlo rápido, no me voy saltando. Una de las claves del FODA es no mezclar lo interno con lo externo. Lo interno tiene que ver con lo que la organización. Ah, es el otro era. Vamos bien acá. Acá decía. Una de las claves del FODA es no mezclar lo interno con lo externo. Lo interno tiene que ver con lo que la organización tiene, hace de sus recursos, capacidades, procesos, experiencia, estructura, comunicación. Ahí ubicamos fortalezas y debilidades. Y lo externo tiene que ver con el contexto, tanto el mercado, tecnología, competencias, leyes, economía, sociedad. Ahí ubicamos las oportunidades y las amenazas. Bien. También hay que recordar que el FODA es relativo y temporal, es decir, depende de quién lo analiza y en el momento en que se realiza. Una situación que hoy es una oportunidad, mañana puede dejar de serlo. Entonces, te hago una pregunta, ¿una nueva tecnología sería fortaleza o oportunidad? Por ejemplo, la IA hoy por hoy. Hoy por hoy, me parece que es una fortaleza desde un punto de vista de alguien que la use para beneficio propio. Sí, Así como hay gente que es una amenaza porque, por ejemplo, a un programador junior que solo copia y pega, lo reemplaza completamente. ¿Podría verlo y así? sí. Justamente
El punto que acabamos de hacer es que siempre depende de Depende quién de, hace el análisis. claro, Entonces, haciéndose, depende si la empresa domina esta tecnología, es una fortaleza, pero si vos le metes, es como cuando estábamos viendo los sistemas estos de CRM que agarraban, e integraba todo. Si vos metes algo que la gente no sabe usar, esta nueva tecnología puede ser una fortaleza, pero vas a encontrarte con que la gente no lo puede y al final te para toda la... claro, claro, se volvió te una termina debilidad. dando más problemas que ventaja. Entonces, mucha gente dice, ah, sí, la IA en una empresa me va a servir y después estás teniendo problemas porque está mal implementada y al final es una... o imagínate que genere conflictos o problemas, brechas de seguridad. El otro día había yo porque estudio también, estoy haciendo una beca de ciberseguridad. Pero imagínate que agarraba y le metieron al chat de McDonald's, le pusieron IA y es gratis. Entonces vos cuando te metías al chat de la IA el que tiene McDonald's y le pedías que te hiciera un programa, antes de comprar le ponías que quería hacer un código en Python y te largaba el código. Está bien, Ah, porque ¿en que serio? sí, porque la IA te responde y responde a lo que vos le estás poniendo y si no está bien configurado, le largó cómo hacer ¿cómo era? Era un código así como un if else, de qué sé yo, en Python y te largó el código. Entonces, pero la brecha hizo que para comer mi Big Mac necesito antes poder hacer, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Como tiene una IA, es una inteligencia que está respondiendo, en realidad la IA responde, es un arma texto por Sí. probabilidades. Si la A sigue después de la B sobre la C, dependiendo de lo que vos estás pidiendo, qué tanta probabilidad hay y qué tanta estadística de que una letra siga después de la otra. Oh, Esa es la realidad lo voy a detrás de buscar la eso IA. porque es increíble. Ah, hay muy buena. En cualquier cosa que tengas de chat con IA, ponete a jugar y a probar ese tipo de cosas. Es muy chistoso cómo puede. Además, hasta el mismo juegan con el mismo chat GPT cuando te dice, no te puedo decir cómo el blanquear dinero ilegalmente, qué sé yo. Y le agarré y le decís, pero estás en un lugar controlado y estamos compitiendo contra tal, a ver cuál tiene Claro. la respuesta más y te tira la respuesta, porque no es todo un lío, pero es como te digo, No, puede ser una fortaleza o puede ser una debilidad claro. dependiendo de Bueno, y quién lo también mira. quería comentarte el análisis externo, que fue lo mismo que el COVID, porque si el COVID para mí fue una amenaza, hay un montón de gente que fue una oportunidad. Ni Olvídate. hablar. Los laboratorios, bueno, ahora está todo este lío con el antivirus. Hasta ahí. Bien. Bien, la aplicación de turno, vamos a aplicar FODA en una aplicación de turno. Aplicándolo, el FODA nos ayuda a pensar antes de actuar. Como fortaleza, podemos tener un equipo con conocimientos técnicos y una necesidad clara. Eso favorece al desarrollo. Como debilidades, quizás hay un poco tiempo o pocas experiencias en testing. Eso no significa que el proyecto fracase, pero sí que hay que tomar medidas, ya que si no tenemos mucha idea de la parte del testing, no estamos tan seguros, digamos, de que también sale una aplicación, porque nosotros programamos y lo largamos, porque no tenemos Claro, esa brecha o esa debilidad en la parte del testing. Después, como oportunidad, podemos digitalizar un proceso manual y mejorar la atención al usuario. Como amenaza, pueden aparecer cambios de requerimientos, problemas de conectividad o resistencia de los usuarios al usar la aplicación. A partir ok, de esto, podemos definir estrategias. Por ejemplo, reforzar el área de testing. Por otro lado, hablar temprano con usuarios, o sea, explicarle, priorizar funciones clave, preparar alternativas, ¿sí? Al hacer un análisis nos permite eso, prever, nos permite, o sea, es una herramienta muy grande para la parte de planificación, diría yo. Eh, sigamos, eso es como una aplicación. ok. Lo otro es el organigrama, que ya lo conocemos. Muestra jerarquías, áreas, departamentos, funciones, relaciones de autoridad, responsabilidades. Sirve para saber quién depende de quién, clasificar roles, evitar superposición de funciones, detectar problemas de estructuras y mejorar la coordinación.
Delegación y departamentalización. Esto es la base de un organigrama. El organigrama tiene justamente dos partes. Una, delegar, es una persona transfiere funciones o responsabilidades a otra. El gerente delega la coordinación. em, y permite distribuir la carga de trabajo, generar responsabilidades en el equipo, etc. Y la departamentalización es que agrupa las tareas similares en áreas o sectores definidos. Ya es como que delega al área de desarrollo, al área de testing, al área de soporte, administración, ventas, etc. Organizar no es solo repartir tareas, sino definir también responsabilidades claras. Bueno, y acá, ¿qué problema puede aparecer si una persona recibe órdenes de dos jefes distintos? Mira, me pasa todos los días, así que creo que puedo responder. O sea, primero, la pobre persona no sabe a quién hacerle caso, porque uno de otro te va a cagar a pedo. Va a haber falta de coordinación, capaz se gasta un recurso en algo que no se debería haber gastado. Eh, Sí, ahí, Y después las discusiones, ¿no? Ni hablar. El- Ahí es donde interacciones entra lo contra. del clima laboral, que habíamos hablado un poco antes, que Exacto, genera conflicto. perfecto. Problemas que puede mostrar un organigrama. Tenemos doble mando. Un empleado recibe órdenes de dos jefes distintos generando conflictos. Por otro lado está el nivel jerárquico porque, claro, no se distingue quién tiene autoridad sobre quién. Este, las funciones se mezclan, tareas incompatibles asignadas a la misma área y persona, exceso de subordinado, un jefe con demasiados reportes directos pierde control efectivo, áreas sin responsabilidad, sectores que no tienen un responsable claramente definido, y confusión lineal y asesoramiento no se distingue entre autoridad directa y roles de apoyo. Uf, El organigrama no solo muestra estructura, también ayuda a mejorar. Tuki, tuki, tuki. Vamos, y acá vamos a Jira. bien. Jira es una herramienta digital de gestión. Herramienta digital. eh, Esta herramienta es muy usada en equipos de desarrollo de software. Su valor está en que permite llevar el trabajo diario en un entorno visible y organizado. En Jira podemos crear tareas, asignar responsabilidades, definir prioridades, cambiar estados, registrar errores, generar informes. Esto hace que el equipo pueda ver está pendiente, digamos, que está en tanto en el proceso que ya fue terminado. O sea, se puede estar pendiente de lo que está pasando, se puede ir viendo cada uno de los procesos cómo están ocurriendo y qué es lo que ya fue terminado y qué es lo que queda por hacer. Dentro del proceso administrativo, Jira se relaciona con varias etapas del proceso. Eh, En esta está ayuda a planificar las tareas, ayuda a organizar responsables, ayuda a dirigir el trabajo diario y controlar el avance. Y acá sigue. Funciones principales de Jira. Lo que es no, acá está lo anterior. Tenemos. Jira funciona como un espacio centralizado para gestionar el trabajo, cada tarea e issues, que serían errores. Puede tener responsable, prioridad, estado y seguimiento. ¿Sí? Los workflow permiten definir el recorrido de una tarea, por ejemplo, pendiente, en proceso, en revisión y finalizada. Este flujo se puede adaptar a las necesidades de cada equipo. También ofrece informes y gráficos que ayudan a tomar decisiones basadas en datos. No se trata solo de mirar tareas, sino de entender cómo avanza el proyecto. Además, Jira se integra. ¿No la has visto en la aplicación? No, no tuve la No has oportunidad. entrado. ¿Ah? No te viste No, todavía. no tuve la oportunidad. Se integra con herramientas como repositorios, documentación o comunicación y permite definir roles y permisos. Esto hace que cada persona vea y gestione lo que corresponde a su trabajo. Bien. Bien, no sé cómo. Hace todo. En realidad te sigue, es Te como guía. una. No, es una aplicación que tiene. Ay, a ver si te lo muestro. A ver si te lo puedo mostrar. Si querés Para. lo vemos después y seguí con la clase.
Sí, bueno, seguimos. Justamente acá Jira te permite aplicar lo que es los Scrum y Kanban Jira. Jira puede usarse con distintos enfoques de trabajo, donde los más conocidos son Scrum y Kanban. Scrum organiza el trabajo en ciclo cortos llamado sprint. En cada sprint el equipo selecciona un conjunto de tareas, trabaja sobre ellas y al final entrega un avance funcional. En cambio, se enfoca en visualizar el flujo y las tareas pasan por columnas. Por ejemplo, está la columna es como si fueran como post-it, que justamente Sí, así se trabaja el Canva, en donde vos tenías unas columnas, se hacía antes, se hacía en pizarra. En un trabajo se ponía en una pizarra y se veía en pendientes, en procesos, en revisión y terminado. Entonces, cuando se trabajaba en una oficina, antes se agarraba y se ponía un post-it de tal tarea. Esta tarea las pongo todas en pendientes. Y a partir de acá, todos vamos a trabajar con esto y vas a ir pasando que agarrabas el post-it y lo sacabas de la columna de pendiente y lo ponías en proceso cuando vos te pusiste a trabajar en eso. Ponele. bien, Y capaz que lo tenías dividido con nombre de quién hacía qué. Entonces claro. cada uno tenía sus tareas y eso se hacía antes, que eso es lo que hace el Canva, se hacía antes en una pizarra blanca. En cambio, Jira te lo hace todo en una aplicación donde estás trabajando vos y todos tus otros compañeros en la misma página web. Y eso permite que vos determinas, pones todas las tareas, pones quién va a hacer qué. Entonces, el Product Owner o el Product Manager, que es el que hace todo este proceso, lo que delega las tareas, delega la responsabilidad de cada uno, que justamente en el trabajo práctico tenés que hacer eso. Sí, Este, entonces definís quién va a hacer cada una de las tareas. Entonces, mientras pasa el proceso, vos cuando lo hacías antes, se hacían en una pizarra, decía, anotaban manualmente a qué hora lo pasaba de pendiente, lo pasaba en proceso y después terminar o en revisión y demás. Entonces, esas cosas permite, un software permite hacer todo eso y ir marcando el tiempo. En el momento que vos pusiste en proceso, empieza esa tarea a ejecutarse. Entonces, después permite, justamente acá sale, permite la revisión y mejora continua del proceso, porque después se sabe, no solo se sabe para prever cuánto va a demorar en hacer una tarea, sino también si se está demorando mucho en ciertas tareas que podría demorarse menos o qué se pudo. Entonces te permite hacer tanto, no solo la división de los roles definidos, la división de tareas, sino también medir el tiempo del trabajo en sí. ¿Se entiende? sí, sí, interesante. Ok. Entonces, y bueno, esto de los Scrum y lo de Kanban son dos metodologías que tiene la administración para lo que es ejecución de procesos y de tareas. Bien, A los Scrum no sé si, bueno, en la teoría lo va a tener más explícito todo, pero los Scrum viene del rugby que van por ciclo, digamos, es como cuando el Scrum era el Scrum cuando chocan los rugby, que genial. viste que el rugby se va haciendo por Scrum y ahí se van Sí, peleando y van. Bueno, de ahí viene el nombre. Y esto hace que organiza el trabajo en ciclo corto, llamados sprint. En cada sprint, el equipo selecciona un conjunto de tareas, trabaja sobre ella y al final entrega un avance. Estos en el desarrollo se utiliza mucho porque empezamos con, vamos a trabajar en la parte de login, en la parte de hacer, que se llama en producto viable mínimo, que es, por ejemplo, largar una aplicación que solo te deja a poner turno. Entonces, ponemos todas las tareas que hay que hacer de esa aplicación y la empezamos a ejecutar una por una. Como dijimos, la parte de la base de datos depende de la otra. Entonces, el Jira te va permitiendo hacer esas aplicaciones, esas tareas, definiendo quién va a hacer qué tarea depende de qué. Entonces, va aplicando lo que vimos en la parte de la administración, ¿sí? Entonces, al usar esta aplicación Jira, te permite ir haciendo eso y aplicando los sprints. Y en cada, después, al final de la sprint, aparece lo que es la retroalimentación de cómo se hizo, donde tenés ok. todo, te da el informe de todo lo que demoraste, quién hizo qué, quién no hizo tal cosa, cuántas horas estuvo trabajando cada uno, ¿sí? Te permite todo eso. Bien, O sea, acá te escucho. no es que sea uno mejor que el otro, sino que depende mucho la forma en la que se organice el equipo. Exacto, justamente son dos métodos diferentes. Mayormente en algunos lugares usan Scrum, otros usan Canva.
Pero es como el Kanban es un flujo continuo de tareas y el Scrum trabaja por ciclo. Lo que permite el del trabajo por ciclo es que tenés una retroalimentación al final del proceso. Claro, En la teoría lo tenés más detallado completo todo, pero es como bien, que vas etapas, va proceso. Es como te dice acá los roles definidos. El PO es Product Owner, el otro el Scrum Master y el otro el equipo. El Scrum Master va alentando al equipo, el otro PO Owner es el que hace, desarrolla todo, que acá tenés unas herramientas que se llaman... eh, ay, ahora lo tengo más adelante en la teoría, pero se llaman... Es como decir herramienta, pero no es herramienta. ok. ¡Ay! Me olvidé el nombre. Ya lo veo, ya te lo digo, te hago No, acordar. no, era Pero sí, artefactos se llaman, ahí está, me acordé. Les llaman artefacto. artefactos, que ya lo vamos a ver, que te lo voy a explicar lo del Scrum. Bueno, Pero se puede aplicar en Jira. Justamente, bien, el Scrum viene de la metodología ágil, describen la funcionalidad desde la necesidad del usuario, son la unidad básica. Acá ven en lo que es en el Scrum, uno de los artefactos que se utiliza mucho son las historias de usuario. Describen la funcionalidad desde la necesidad del usuario. Son la unidad básica del trabajo en metodologías ágiles. El formato básico es justamente cada historia de usuario, es donde nosotros vamos a decir cómo es la forma de qué es lo que vamos a hacer, el tipo de usuario. Por ejemplo, yo como usuario quiero sacar un turno, la acción, ¿sí? Para un médico. Entonces siempre tiene este formato que se llaman historias de usuario. Es re difícil de... No sé si alguna vez trabajaste con historias de usuario. no, no, no. Es Bien, mi primer acercamiento a la tu primer tecnología acercamiento. esto. Cuando uno quiere hacer un programa, una aplicación, un servicio, un software, lo que sea, antes de desarrollarlo, tenemos que saber qué es lo que queremos que haga esa aplicación. Bien, Y esa aplicación va a cumplir justamente un uso o un algo que va a hacer, valga la redundancia, eso que queremos que haga, nosotros para poder hacerlo, las metodologías ágiles usan este, digamos, esta unidad básica, lo utilizan para todo. ¿Por qué? Porque arrancando de una historia de usuario, que quiere decir, yo como usuario quiero entrar a la página. Siempre usas estas historias de usuario para saber, para crear una página, por ejemplo, que me dé turnos, yo necesito la historia de usuarios que represente todo lo que puede hacer esa página. Entonces, bueno, ya sabemos que una página, un usuario tiene que entrar, poner o entrar con su correo, su contraseña y demás. También tiene que sacar turnos, tiene que hacer ver los médicos que hay, hacer clic en tal lado, poner todas esas cosas que vos lo escuchás así. Para esta metodología tenés que pasarlo al formato de historia de usuario. El formato de historia de usuario es como cuando vos veías en literatura las oraciones que tenés un verbo, un sustantivo, adjetivo y sí, todo lo que le seguía, ¿sí? sí, sí, sujeto y Entonces, predicado. el sujeto y predicado. Para eso, en la parte de programación y en la parte de la metodología ágil, lo vas a usar en muchas partes porque se usan en testing, se usan en desarrollo, se usan en los Scrum, se usan en todos lados. Eh, Vas a usar esto que se llama, y por eso es muy importante, historias de usuario. Le pusieron ese título porque prácticamente relata lo que hace un usuario en una aplicación, Ah, ¿sí? Y claro, siempre tiene este formato, como, y aparece entre paréntesis ahí, entre corchetes, tipo de tipo usuario. de usuario. Entonces, como administrador quiero hacer tal cosa, como cliente quiero hacer tal cosa, como paciente quiero hacer tal cosa, ¿sí? Bien, sí, Luego tiene el quiero que es como te decía, en una oración siempre tiene que tener cómo, la primera parte, quiero, es la parte de la acción y funcionalidad, o sea, qué es lo que quiero hacer, y siempre hay un para qué para, que tiene un claro, beneficio y un objetivo. bien, Entonces, todas las historias de usuario tienen este formato, cómo, quiero y para, para, ¿sí? ok, Entonces, un ejemplo, como paciente, quiero reservar el turno desde la aplicación para no tener que llamar por teléfono. Con esta historia de usuario, tiene siempre estos elementos clave. Descripción.
A partir de este usuario, encontramos la descripción. ¿Qué necesita el usuario? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, El sacar turnos desde la aplicación. bien. Criterios de aceptación. Esto nos dice cómo saber que esta funcionalidad está lista. Entonces, para que esté el criterio de aceptación a partir de esta historia de usuario, lo sacamos. ¿Qué quiere decir? Que esa funcionalidad funciona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que pasar? El usuario tiene que entrar, reservar un turno y tenerlo directamente para no tener que llamar por teléfono. Entonces, ¿cómo sabemos que esa funcionalidad está lista? Porque entramos como usuario, reservamos un turno y no pasó nada. Ahí chequeamos y tenemos esos criterios de aceptación. Son ese checklist de cosas que tienen que cumplirse para saber que logró ese objetivo. ¿Sí? Ok, bien. Y por el otro lado, la prioridad es la parte de qué tan urgente o importante es esto. Por ejemplo, yo digo que como usuario quiero entrar a la página con mi usuario y contraseña y si no funciona eso, no puedo entrar a la página y nada de lo demás se puede probar. Entonces esto le da Ujú. la urgencia o importancia. Pero Bien, si como usuario quiero que me manden un correo después de haber comprado, no tiene menos prioridad porque al final voy a compraste, la empresa sigue funcionando, las ventas siguen claro, entrando, ¿ves? Entonces, medir la prioridad a partir de la historia de usuario es uno aparte de los elementos clave que tenemos en lo que se llama la historia de usuario. Después, para lo que es pruebas digamos, de funcionalidades en la parte de texting, vuelven a usar estas historias de usuario. sí, Pero para desarrollo necesitas esta historia de usuario, porque dice, yo en el programa voy a entrar y tengo que darle las funcionalidades para que funcione esto. Y tiene que ser de tal forma. El usuario tiene que entrar como paciente, o sea, tiene que tener la parte de paciente, ¿entendés? Entonces por eso es tan importante y es una unidad básica para todo lo que viene después. claro. Sí, Entonces es dos importante preguntas recordar, más. sí, O sea, decime. esto es una retroalimentación entonces. No, es todo. Es la unidad básica de donde sale todo, es como te digo. Y es, ¿cómo decirte? Bueno, se le puso nombre de historia de usuario. Sí, Vos velo como un objeto o un artefacto. Esta oración, vos necesitas cientos de historias de usuario que van a definir a tu programa. ok, Y todas son oraciones así, como paciente, quiero reservar un turno para no tener que llamar por teléfono. Como cliente, quiero elegir mi pedido o buscar en una lista productos para no ir al local. Como cliente, la otra funcionalidad, siempre así le vas agregando todas las funcionalidades. Como cliente, quiero que ok, me den la factura después de hacer mi compra. Como cliente, quiero que, ¿entendés? Así sí. vas a tener todas las funcionalidades que necesitas y que querés que tenga esa aplicación. Está bien. Está bien. Entiendo entonces, entiendo por qué no es una retroalimentación. Es más, lo No puedo es ver una como retroalimentación. es una herramienta. Es una herramienta, un Bien, artefacto se le llama, de donde artefacto. arranca. Encima es la Bien, unidad básica, porque a partir de esto vamos a sacar primero la necesidad de los usuarios, a partir de esto vamos a sacar los criterios de aceptación. ¿Qué quiere decir? El criterio de aceptación es cuando esa historia de usuario se cumple con esta lista de criterios que vamos a crearla después. Porque decimos, como paciente quiero reservar un turno, entonces los criterios de aceptación, ¿cuáles serían? Que el turno sea seleccionado y salga correcto. claro. Que, digamos, que él tenga la fecha, la hora, y vos vas agregando a partir de esa oración. Bien, La prioridad, como te digo, la sacás a partir de esa oración. ¿En qué? ¿Por qué? Porque con esta historia de usuario sacamos las tareas. ¿Cuál es la primera tarea que tenemos que hacer a partir de esta historia de usuario? Crear esa funcionalidad en la aplicación. muy bien. ¿Sí? Si Sí, yo tengo una que quiere reservar el turno, otra como paciente quiero cancelar el turno desde la aplicación para no tener que llamar y cancelarlo. ¿Sí? claro. Esa es Tenés, otra. tenés que crear la Entonces, funcionalidad. Bien, para crear. Entonces, con todas las historias de usuario que se generan, vos en primera instancia tenés que generar la primera unidad para hacer todo, generas toda la historia de usuario, empezás a crear
todas las tareas para desarrollar esa aplicación. bien, Entonces, tenés la lista a partir de todas las historias de usuarios, de todo lo que querés que se pueda hacer en esa aplicación, tenés ahora la lista de las tareas. La primera tarea, la asignación de turno de la aplicación. La segunda tarea, la cancelación de turno por la aplicación. La tercera tarea, la modificación del turno desde la aplicación. ¿Ves? bien, bien, Esas tareas tienen prioridad, porque no puedes modificarlas si todavía no lo hiciste. No podés claro, cancelar si todavía no se dio el turno. Entonces, con esa historia tenés la prioridad. Y al tener descripción, criterio de aceptación y prioridad, ya podés desarrollar la tarea para que se ejecute después. Pero siempre de esto de la historia de usuario. claro. Y eso va a mi segunda pregunta. Las historias de usuario, ¿de dónde las consigo? ¿Las tengo que inventar yo? O sea, yo tengo que empezar a pensar como el El, usuario. tenés, bien, en una organización justamente y en la metodología que se le llama ágil, se desarrollan los objetivos, que justamente acá lo teníamos al principio, los roles, está el Sí, Product Owner, igual lo tenés en la teoría, el Product Owner es el que desarrolla y crea todo esto. El Scrum Master es el que ayuda al equipo a seguir todas las tareas, porque el Product Owner tiene la historia de usuario, desarrolla todas las tareas y determina quién va a hacer qué, y todo eso lo crea él. Vos como bien, desarrollador no lo vas a hacer si trabajas en un equipo que use los Scrum exacto. y la metodología ágil. Pero si estás trabajando vos solo en tu casa y querés hacer una página web, tenés que ponerte a hacerte todo eso vos. Bien, ¿Entendés? sí, Y si vos vas a hacer el trabajo práctico solo, vas a tener que inventarte esas historias. Pasa que con el tiempo la gente, los que se dedican a eso, ya están acostumbrados y saben hacerlas todas. claro, ¿Entendés? Es bien, más, hoy por hoy lo podés hacer con una IA. Entras a ChatGPT y le decís, quiero hacer esto, dame todas las historias de usuario. Es más, con la historia de usuario justamente te llevan a hacer el testing después del desarrollo. O sea, las tareas utilizan la misma historia de usuario para ver si se cumple con los criterios de aceptación, si lo que desarrolló el programador funciona como debería funcionar. vamos. Em, Y ahí salen otros tickets que se le llaman, que es esto no se pudo hacer, y empieza la parte del testing, que es la de poner que está la parte donde demuestran qué es lo que se hace, cómo lo hice, cómo encontré ese problema, qué es lo que tienen que cambiar, bla, 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 y así. sí, Todo nace a partir de acá, y bueno, y en la teoría lo tenés más específico. bien, Justamente la parte de Scrum. Acá, como te decía, en artefactos se crean, como te decía, el Product Owner crea estos artefactos. El primero es el backlog, que es la lista priorizada de todo lo que los requisitos que se tienen. Porque a partir de los requisitos se crean las historias de usuario. ok, perfecto. Sí, en ese sentido ¿Por que qué? sí. Por- Porque a vos viene una persona y te dice, quiero una página para vender productos. Y ahí tenés tus requisitos. claro, Quiero una tienda web. Quiero que la tienda use la aplicación de Arca y quiero que la tienda, pero no quiero que en la tienda, quiero que solo entre las personas con usuario y contraseña, que no puedan ver nada si no tienen usuario y contraseña, porque yo no les voy a facturar a algunos, ponele. Entonces, perfecto. la información de los productos y qué es lo que vende y todo eso, solo van a entrar aquellos usuarios que yo les des mis cosas. Esos son una lista de requisitos. A partir de esa lista de requisitos, empezás a crear las historias de usuario. Claro, claro. ¿Sí? Yo como usuario quiero poder loguearme Y para poder así comprar. vas. Mira, mírame qué bueno. Bien, Así la metodología ágil. Entonces, cuando vos ya sabes, ya sacaste desde los requisitos, que justamente el Product Backlog tiene la lista de prioridades, requisitos, esos requisitos se crean las historias de usuarios, a partir de las historias de usuarios creas las tareas. Las tareas empiezan con qué tareas tenés que hacer, cada tarea tiene que tener un inicio y un fin, un tiempo determinado, y acá donde aparecen justamente la terminología básica de Scrum, tenemos los artefactos, como dijimos, el backlog, crea la lista priorizada y ahí se crea lo que es para el sprint. El sprint es un ciclo corto de trabajo, ponen un tiempo y está lo que es el sprint planning, la planificación del sprint. En ese sprint planning se planifica qué tareas vamos a hacer
en estas 2 semanas, ponele. En estas 2 o 4 semanas vamos a hacer toda la parte del ingreso del usuario, toda la parte de la tienda, toda la parte. Entonces tenemos toda la historia de usuario, todas las tareas, todo eso. Ya armamos lo que se llama el backlog, donde dice todo lo que vamos a hacer en el primer sprint. O sea, armamos el primer sprint donde tenemos todas las tareas y todo lo que va a hacer. Los eventos son el primer sprint, es un ciclo corto de trabajo. Después ahí está el sprint planning, que es la planificación de todo lo que se va a hacer en ese tiempo. Y todos los días está el Daily Scrum, que es una reunión diaria que cada día antes de empezar es donde se empieza a ver hasta por dónde vamos, ¿sí? En esta semana se tenían que hacer todas estas tareas. ¿Cuántas pasaron de pendiente en desarrollo? ¿Cuántas ya terminaron? ¿Cuántas se están demorando? ¿Qué es lo que está pasando de que faltan recursos? ¿Se cayó ChatGPT y no podemos ponernos a laburar? Esas cosas se hace rápido, es una revisión, es una reunión diaria, y después está el sprint review, que es al finalizar toda la parte del sprint, se hace una revisión de todo lo que pasó. Primero la parte terminada, cómo se terminó, que nos encontramos con tales problemas, nos encontramos con tales conflictos, pasó tal y tal cosa, y después se vuelve a implementar otro sprint de vuelta. Entonces de esto se hace la retrospección, que es la mejora del proceso, es un sprint donde se le llaman sprint a eventos, justamente, son todos eventos que ocurren. El de retrospección es donde se empieza a ver todas las cosas y se usa para el próximo sprint o para futuros, ver qué problema hubo. Si nos demoramos en esas 4 semanas, demoramos 6 semanas, ya sabemos que no tenemos que decir, ah, sí, la página te la tengo en 4 semanas, si al final se Claro. termina este. Entonces, para eso sirve la metodología ágil y esta forma de Scrum, que es la de dividir los trabajos, tareas y todo eso. Y esto tienen distintos roles, o sea, acá lo tenés. Los roles está, el Product Owner es el que se encarga de priorizar y presentar al usuario o al cliente y le da todas las tareas y todo lo que sea. El Scrum Master facilita el proceso, elimina bloqueos, es el famoso, ¿cómo Intermediario. se llama? No, 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 es el Ah, que, no, intermediario sí. es el que agita, es el que está en el grupo, Ah, es el responsable de todo y es el que, ay, ¿cómo se dice? Este que ahora hacen todas charlas de, ay, ya esta hora ya llevo 2 horas dando no, clases. bueno, podría decirse que es el Los que, coordinador. sí, no es coordinador, ¿viste estas charlas que hay de que hacen ahora? Son todos, en Instagram sale todo el tiempo, estos que son motivadores de, Ah, los bueno, influencers. historias. Sí, esos que motivan a la vida y Sí, desarrollo los personal y influencers, ese tipo de listo, cosas. ya entendí. Bueno, en un trabajo es el que se encarga también de eso, No el lo Scrum deben querer Master. mucho entonces en el trabajo. No, porque el que no solo, se supone que es el que te tiene que ayudar a que vos y tiene que motivarlos a todos y toda la historia, pero porque es el que tiene la responsabilidad, Sí, entonces es el que se encarga de que si no está funcionando es porque vos estás haciendo mal todo eso. claro. Y por otro lado está el equipo de desarrollo, que justamente es el que construye el producto. Son todos Los los que soldados hacen. rasos. Sí, el soldado raso. Entonces siempre es el que tiene toda la responsabilidad de que todos los demás hagan lo que el product owner dijo. Ok. Bien, y esto todo termina acá. Las herramientas para administrar proyectos permiten convertir objetivos en proyectos organizados, medibles y mejorables. Cada una cumple un rol específico en el ciclo de vida del proyecto. El FODA diagnostica la situación del proyecto. El Gantt ordena las tareas, tiempos y responsabilidades. El organigrama aclara la estructura jerárquica y roles. Y Jira gestiona tareas, avances, errores e información. Los Scrum e historias de usuario sirven para organizar el desarrollo ágil y conectan con el valor para el usuario. Las herramientas permiten convertir objetivos en proyectos organizados, medibles y mejorables. Dominarla es una ventaja competitiva para cualquier programador que lidere o integre equipos de trabajo, porque te puede tocar, como te decía, vos podés pasar a ser Scrum Master o podés pasar a ser un desarrollador. Mayormente el Scrum Master en las metodologías esas ágiles, lo que hacen es que cada Scrum lo hace uno diferente. Ok. Entonces, de los 5 desarrolladores que tenés esta semana, te toca a vos como Scrum Master.
La semana que viene le toca al otro. Y eso Ah, permite que también saber estar del otro lado hace de que cuando te toca a vos ser responsable de todo el proyecto o al otro también te toca a vos también actuar, porque vos decís, ah, bueno, no lo hago, que eso, y total la responsabilidad la tiene el otro. El día de mañana te vuelve, claro. Claro. porque el día de mañana te toca ser Scrum Master del otro, y así. Esas son las ventajas que tienen. En otros lugares siempre es el mismo, pero tiene ese tipo de método, ese tipo de recursos que van utilizando. Pero bueno, ahí en la teoría lo tenés todo mucho más detallado, pero esto creo que queda bastante claro. No, sí, sí, muy, muy claro. Ahora voy a volver a leerlo y ya tengo más ideas, porque va a ser más fácil. Perfecto. Eso sería todo. A ver, ahora dejo acá. Y espérame, así te voy a pasar. Sí. De telegrabación.